Perdona, ¿sabes si esta es la cola para el café? Sí, creo que sí, aunque no avanza muy rápido. Es verdad, hay mucha gente hoy en este evento. Demasiada. ¿Viene usted siempre a estas conferencias? Es la primera vez. La verdad, estoy un poco perdido. No se preocupe, yo también. Todo es un poco caótico. Menos mal, pensaba que era el único. Lleva mucho tiempo esperando. Unos 10 minutos. Pero bueno, paciencia. Exacto, no queda otra. Por cierto, me llamo Mateo. Encantada, Mateo. Yo soy Sofía. Un placer, Sofía. Oiga, ¿le importa si nos tuteamos? Claro que no, me parece perfecto. Me siento muy mayor si me tratan de usted. A mí me pasa igual. Entonces, ¿a qué te dedicas, Sofía? Soy arquitecta. Trabajo en un estudio aquí en el centro. Qué interesante. Debe de ser un trabajo muy creativo. Lo es, pero también tiene muchas horas de ordenador. ¿Y tú? Yo soy ingeniero informático. Diseño aplicaciones móviles. Vaya, entonces tú entiendes más de ordenadores que yo. Un poco, sí. Es un mundo muy entretenido, pero cansa la vista. Me lo imagino. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en eso? Unos 5 años. Empecé justo después de graduarme. Qué bien. Yo terminé la carrera hace 3 años. ¿Y estudiaste aquí en Madrid? Sí, en la Politécnica. Fueron años muy duros, pero valió la pena. Conozco la facultad. Yo estudié en la Complutense. ¡Qué casualidad! Mi hermano mayor también estudió allí. El mundo es un pañuelo. También hizo informática. ¿Qué va? Él estudió Derecho. Ahora es abogado. Ah, otra profesión de muchas horas y mucho estrés. Ni que lo digas. Se pasa el día entre papeles y juicios. ¿Y tienes más hermanos? Sí, una hermana pequeña. Todavía está en el instituto. ¡Qué bien! Yo soy hijo único. ¿En serio? Siempre me he preguntado cómo es ser hijo único. Pues tiene sus ventajas, pero a veces echas de menos tener a alguien con quien pelear. Te entiendo. Mis hermanos y yo nos peleábamos todo el tiempo de pequeños. Pero ahora seguro que os lleváis genial. Sí, la verdad es que estamos muy unidos. Cenamos todos juntos los domingos. ¡Qué envidia sana! Mis padres viven en Valencia, así que los veo menos. Ah, ¿eres de Valencia? No te he notado el acento. Llevo muchos años en Madrid, desde que empecé la universidad. Eso explica muchas cosas. Madrid te atrapa fácilmente. Totalmente de acuerdo. Me encanta el ritmo de esta ciudad. A mí también, aunque a veces necesito escapar al campo el fin de semana. Oye, parece que la máquina de café está libre por fin. Menos mal. Ya pensaba que nos íbamos a quedar sin probarlo. ¿Qué vas a tomar? ¿Un solo o con leche? Un café con leche, por favor, y sin azúcar. Marchando un café con leche. Yo me voy a pedir un cortado. Perfecto. ¿Quieres que busque un sitio para sentarnos? Sí, por favor. Hay una mesa libre cerca de la ventana. Vale, voy hacia allí.
Ten cuidado con los vasos. Tranquila, lo tengo controlado. Enseguida voy. Te espero en la mesa. No tardes. Aquí tienes. Cuidado, que quema un poco. Muchas gracias, Mateo. Qué bien sienta sentarse un rato. La verdad es que sí. Estar de pie tanto tiempo cansa. Y con estos zapatos, todavía más. Gajes del oficio, supongo. Hay que venir arreglado a estas cosas. Exacto. Oye, ¿y te gusta tu trabajo actual? Sí, mucho. Ahora mismo estoy liderando un proyecto nuevo. Eso suena a mucha responsabilidad. Lo es, pero tengo un buen equipo. ¿Tú diseñas edificios o interiores? Un poco de todo, pero me especializo en reforma sostenible. Eso tiene muchísimo futuro. La sostenibilidad es clave ahora. Totalmente. Por eso decidí hacer un máster en energías renovables. ¡Qué interesante! ¿Lo hiciste al terminar la carrera? No, trabajé un año y luego volví a estudiar. Quería tener algo de experiencia. Fue una decisión muy inteligente. Yo me puse a trabajar directamente. Bueno, en informática la experiencia práctica también vale muchísimo. Sí, la tecnología cambia tan rápido que no puedes dejar de aprender. Me imagino, tienes que estar siempre actualizado. Es la parte más difícil de mi profesión, la verdad. Pero seguro que nunca te aburres. Eso es cierto. ¿Y tú qué haces cuando no estás diseñando casas? Me encanta la fotografía. Suelo salir a caminar con mi cámara. ¡Qué chulo! ¿Fotografías edificios o paisajes? Sobre todo retratos callejeros. Capturar momentos espontáneos. Debes de tener muy buen ojo para los detalles. Bueno, hago lo que puedo. ¿Tú tienes algún hobby? Soy muy aficionado al ciclismo. Salgo a la sierra los fines de semana. ¡Qué deportista! Yo soy un poco más perezosa para esas cosas. Es cuestión de costumbre. Al principio cuesta, pero luego engancha. Tal vez algún día me anime a probar. Oye, Sofía, ¿sabes a qué hora empieza la siguiente charla? Creo que en unos 10 minutos. ¿Por qué? ¿Te interesa alguna? Sí, la de inteligencia artificial. No me la quiero perder. Ah, esa está en la sala principal. Yo voy a la de diseño urbano. Qué pena. Parece que nuestros caminos se separan aquí. Eso parece. Ha sido genial conocerte y charlar este rato. Igualmente, Sofía. Me ha encantado coincidir contigo en la cola. Sí, ha hecho la espera mucho más amena. A ver si nos vemos luego en el descanso. Seguro que sí. Estaré por aquí cerca. Por si acaso, ¿te importa si intercambiamos números? Claro que no. Me parece una idea estupenda. Genial. Dime tu número y te hago una llamada perdida. Apunta. Es el 642-781-935. Perfecto. Ya está sonando tu teléfono. Sí, aquí lo tengo. Te guardo ahora mismo en mis contactos. Estupendo. Pues si te apetece, un día tomamos otro café con más calma. Me encantaría. Te escribo esta semana y cuadramos algo. Hecho.
Que disfrutes mucho de la charla de diseño. Gracias, Mateo. Que aprendas mucho de inteligencia artificial. Nos vemos.